siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor.
nos unirán. Alcemos pues el alma en santa devoción, gozando en dulce calma de Dios la comunión. La Biblia bendecida de Dios revelación, a meditar con ella en nuestra condición. Silencio que ha llegado junto a la ocasión. Dios se halla a nuestro lado. Silencio y devoción. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos en este día del Señor. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y espero que las bendiciones del Señor sean con cada uno de ustedes. Mi nombre es John Lopera y estamos saliendo nuevamente en vivo para ustedes y para el mundo. Gracias por tener el privilegio de poder juntos estudiar la palabra del Señor. Les doy la bienvenida a este maravilloso culto que Dios tiene para nosotros en esta hora, en su día de reposo, su santo sábado. Así que sean bienvenidos. Espero de que las bendiciones de Dios sean sobre cada uno de ustedes y quiero de antemano agradecerles por sintonizar nuevamente esta programación. Donde quiera que nos estén sintonizando en este gran territorio de los Estados Unidos donde transmitimos estos programas, o tal vez de Centro, Suramérica o el Caribe o cualquier otro país en otro continente, desde la distancia esperamos llegar hasta sus hogares y espero de que el mensaje de hoy sea de mucha bendición para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Bien, en esta hora vamos a comenzar nuestro culto divino cantando un himno para la gloria del Señor. Espero que donde quiera que ustedes se encuentren, si desean buscar en sus himnarios antiguos, es el himno 238 que lleva como título Al andar con Jesús. Cantemos ese himno para la gloria y la honra del Señor. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en su senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir
Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso himno para la gloria de Dios. Espero de que nosotros podamos preparar nuestros corazones con esta hermosa alabanza para la gloria y la honra de Dios, y así podamos escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros, para su pueblo en la ancha faz de la tierra. Vamos a pedir la bendición de Dios, por supuesto, con una palabra de oración, para que así el Espíritu Santo nos ilumine, nos hable a través de su palabra y nosotros podamos entender este mensaje, que es lo más importante, y al entenderlo lo podamos llevar a la práctica en nuestro diario vivir. Aquellos que deseen acompañarme de rodillas, yo me voy a arrodillar y voy entonces a pedir la bendición del Señor para que así nos acompañe en este día tan especial que Él nos ha permitido presentar su palabra. Padre Celestial, gracias Señor, porque Cristo es nuestro mejor amigo. Gracias porque si cada día caminamos por fe, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice su palabra, nosotros podremos algún día llegar a esa patria celestial. Padre, en esta hora quiero darle las gracias por darme la vida y la salud en este nuevo día y por darme la bendición, Señor, el privilegio de poder presentar su santa palabra. En estos momentos quiero pedir una bendición por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están en sintonía, donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos, sea aquí en esta ciudad donde nosotros transmitimos estos programas, sea en cualquier parte de los Estados Unidos o en cualquier otro país a la distancia. Pedimos una bendición por ellos, por sus familias, y permita, Padre, de que este mensaje, Señor, que se ha de presentar en esta hora, usted sabe, Señor, de que este mensaje no viene de mí. Este mensaje viene directamente del trono de la gracia. Ayúdanos a no levantarnos en contra del mensaje. Ayúdanos a que podamos entenderlo y sobre todo, Padre, que podamos ponerlo en práctica, porque ya muy pronto esa gracia, esa misericordia que todavía aún sigue abierta, se cerrará. Y cuando ese tiempo llegue, las personas van a clamar, van a gritar, van a llorar y van a decir, Señor, ábrenos la puerta. Pero esa puerta ya estará eternamente cerrada. Y es por eso, Señor, que usted todavía nos da la oportunidad para que este mensaje siga siendo predicado al mundo antes de que venga el tiempo del fin. Por eso pido de todo corazón por las almas que han de escuchar este mensaje, bien sea en estos momentos o bien sea en un lugar posterior, en un momento posterior. Padre, toca el corazón, sobre todo de aquellos que se han apartado de tus caminos, aquellos que te han dado la espalda, Señor Jesús. Oro por ellos en esta mañana, para que el Espíritu de Dios, Señor, toque sus corazones y puedan ellos volver a buscar de ti antes que sea demasiado tarde. Gracias por escucharnos. Pedimos estas bendiciones, Padre, que sea el Espíritu Santo, nuestro Maestro. Por Jesús. Amén. Qué privilegio poder volver, salir al aire, poder volver, tener un encuentro con el Señor Jesús a través del estudio de su palabra y poder dirigirme a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Deseo en mi corazón siempre, ese es el interés de este ministerio, de esta iglesia, de que este mensaje pueda llegar hasta lo más recóndito de este planeta Tierra, así como lo dejó establecido el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, y también en Apocalipsis capítulo 14. El mensaje del Evangelio eterno que ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Espero, queridos hermanos, que nosotros también podamos ser portadores de este mensaje. ¿De qué manera? De la manera de que al usted escuchar este mensaje, usted lo pueda compartir. Lo pueda compartir con personas que usted conoce, familiares, compañeros de trabajo, con algún vecino o vecina, con algún amigo o amiga. De esta manera nosotros estamos contribuyendo para predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muchos tristemente lo van a rechazar, pero yo sé que Dios tiene allá afuera almas sinceras que están anhelando conocer estas grandes verdades. Por eso nosotros tenemos que regar esa semilla, para que esa semilla pueda dar algún día fruto
para la gloria y la honra del Señor. Así que siempre les recordamos a través de estos programas de que compartan este canal, de que se suscriban al canal, de que puedan compartir estos temas. Ahora es tan fácil compartir estos mensajes solamente con el toque de un botón en nuestros teléfonos celulares o en nuestras tabletas. Ya ese mensaje puede llegar a cualquier país del mundo donde tal vez usted tenga un familiar o donde usted tenga una amistad, un compañero, un amigo, en fin. Y así nosotros podemos seguir haciendo la obra del Señor, hermanos, para que esa profecía de Mateo 24 y Apocalipsis 14 se pueda cumplir en este tiempo en que nos ha tocado vivir. Bien, en esta hora quiero nuevamente darle la bienvenida. Espero de que este mensaje de hoy sea de mucha bendición, tanto para ustedes como para este servidor quien les habla, por supuesto, porque yo también soy beneficiado, porque este mensaje no es un mensaje que viene de mi parte, sino que viene expresamente de la palabra del Señor. Y entonces cuando uno se sienta a escudriñar las Escrituras y a preparar estos estudios, pues uno también se enriquece espiritualmente hablando. Bien, el tema de hoy, así ustedes lo ven en pantalla, lo voy a dividir en dos partes, porque es un tema un poquito extenso y entonces no puedo abarcarlo en la primera parte. Así que de antemano les quiero extender la bienvenida para que esta tarde a las 2:30 p.m. hora del este de los Estados Unidos, nosotros nos podamos volver a reunir con el favor del Señor y así podamos terminar la segunda parte de este tema que aparece ahí en pantalla, que lleva como título La ley de Dios es el trasunto. Trasunto quiere decir copia de su carácter. Parte número 1. Es importante, mis hermanos, estos temas que están relacionados con la ley de Dios son temas tan importantes, son temas que se deben de estar presentando en este tiempo del fin, porque hoy, cuando usted enciende el televisor y ve las noticias, ¿qué es lo que vemos? Vemos violencia, vemos crímenes, asesinatos, vemos conmoción en la sociedad moderna, vemos saqueos, robos, en fin. Todo esto, hermano, lo vemos y todo esto nos está diciendo claramente que la ley de Dios está siendo pisoteada por la mayoría de los habitantes del mundo de esta tierra. Así que nos damos cuenta, hermanos, de que estos temas de la ley de Dios para este tiempo del fin son relevantes y son importantes para nosotros como pueblo de Dios. El verdadero evangelio revelará en la vida del cristiano una vida de ¿qué? De santidad, de justicia, un carácter justo. El verdadero evangelio no denigra la ley de Dios, sino que la exalta. Es muy importante eso. Vamos a ir leyendo ciertas citas del espíritu de profecía que son muy importantes para nosotros. Así que espero de que usted tome nota de cada una de estas declaraciones para que así usted las pueda estudiar más detenidamente en la comodidad de su hogar una vez que este mensaje o este programa sale del aire. Dice allí en un hermoso libro que lleva como título Palabras de vida del Gran Maestro, la página 246 dice: desde muchos púlpitos de las iglesias se enseña a la gente que no es obligatoria la ley de Dios. Oigan bien, se exaltan las tradiciones, ordenanzas y costumbres humanas. Al poner a un lado la ley de Dios, los hombres no saben lo que están haciendo. La ley de Dios es la transcripción de su carácter. Abarca los principios de su reino. Palabras de vida del Gran Maestro, página 246. ¿Qué dice aquí esta declaración? Dice que desde los púlpitos de las iglesias se enseña a la gente que la ley de Dios ya no es obligatoria. Y eso está sucediendo hoy tristemente dentro de la mayoría del pueblo profeso cristiano en este tiempo que nos ha tocado vivir. Leamos ese texto, hermoso texto de Romanos capítulo 1, para que nosotros nos demos cuenta que el evangelio, en vez de denigrar la ley de Dios, de anularla o de quitarla, la exalta. Noten lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
Qué hermoso versículo. Dice que la justicia de Dios se revela en la vida o en el carácter de la persona, del hombre o de la mujer o del niño que verdaderamente está viviendo el evangelio en su vida. Porque muchas personas están confundidas. Muchas personas creen que el evangelio es decir yo soy cristiano. O el evangelio es decir yo soy de tal denominación religiosa. O yo llevo 50 años en la iglesia. El evangelio, queridos hermanos y hermanas, dice ahí ese versículo de Romanos 1:17, el evangelio es la justicia de Dios que se revela en la vida del que lo recibe. Así que vamos a darnos cuenta más adelante a través del transcurso de este estudio que nosotros necesitamos entender lo que es el evangelio. El evangelio no es doctrina. No es saber, por ejemplo, ciertas doctrinas de determinada iglesia. El evangelio va a revelar en su vida y en mi vida la justicia de Dios. Pregunta, en la Biblia, ¿con qué está relacionada la justicia de Dios? Vamos a ver qué nos dice el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 25 nos dice lo siguiente. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Así que podemos darnos cuenta de que Romanos 1:17 nos está dando la clave para saber lo que es el evangelio. Dice Romanos 1:17, que lo acabamos de leer, que en el evangelio se revela la justicia de Dios. O sea, nosotros, si decimos que somos cristianos y que creemos en Cristo, nosotros tenemos que revelar en nuestro diario vivir el evangelio y revelar, por supuesto, la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, de acuerdo a este texto de Deuteronomio 6:25, está relacionada con ¿qué? Con poner por obra todos los mandamientos de la ley de Dios. Pero no solamente cuando vamos a la iglesia los fines de semana. Es todos los días, en donde quiera que nosotros estemos, en el hogar, en la iglesia, en nuestros lugares de trabajo, aún en los lugares públicos cuando nosotros estamos en la calle, por ejemplo. Dice el libro de los Salmos, noten cómo dice, Salmo 45 y el versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿Cetro de qué? De justicia es el cetro de tu reino. O sea, podemos darnos cuenta que la Biblia, cuando habla del trono de Dios, está hablando de su reino, o sea, de su gobierno. Y es por eso que Satanás en el principio se rebeló en contra del trono de Dios, en contra del gobierno de Dios. Y por este motivo es que él fue expulsado del cielo, y no solo él, sino todos los ángeles que se unieron a esa rebelión de Satanás en el principio. Y está hablando aquí de ese trono de Dios, de ese gobierno de Dios. Y dice que es eterno y para siempre. Y es cetro de justicia. Fíjese que la justicia nuevamente resalta ahí en estos textos, tal y como lo leímos en Romanos capítulo 1, versículo 17, y como lo acabamos de leer en Deuteronomio. Vamos a leer otra declaración, hermanos, que se encuentra en un libro que se llama Fe y Obras. Noten lo que dice esta hermosa declaración. La cruz del Calvario condena para siempre la idea que Satanás ha colocado delante del mundo cristiano. Oigan bien, Satanás es muy astuto, es un enemigo que no duerme, y él ha sembrado una idea en la mayoría del mundo cristiano. ¿Cuál es esa idea? Que la muerte de Cristo abolió no solamente el sistema típico de sacrificios y ceremonias, sino también la inmutable ley de Dios, el fundamento de su trono, oigan bien, o sea, de su gobierno, la transcripción de su carácter. Fe y Obras, página 93. Así que podemos darnos cuenta que Satanás es un enemigo muy astuto. Él siempre ha odiado el gobierno de Dios y ha odiado su ley, que es la base de su trono, o sea, la base de su gobierno. ¿Podrá existir en esta tierra un gobierno sin ley? Dígame, por favor.
¿Existe un país o un gobierno sin leyes? Por supuesto que no. Si existieran gobiernos sin leyes, ¿qué ocurriría? Ocurriría una anarquía prácticamente. Imagínese todos los sucesos que tal vez ustedes han visto en la noticia que han ocurrido en las últimas semanas aquí en este país de Norteamérica por causa de la muerte de un afroamericano en manos de la policía, ahí en el estado de Minnesota. Todo lo que hemos visto en las noticias, hermanos. Y eso hay leyes establecidas. Imagínense un país o un gobierno sin leyes. ¿Qué sucedería? Dios tiene un gobierno. Dios tiene su trono, como lo acabamos de leer en el libro de los Salmos. Y por lo tanto, esa ley es la base del gobierno de Dios. Por eso la ley de Dios es eterna. Pero Satanás le ha hecho creer al mundo cristiano allá afuera que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él abolió completamente la ley de Dios. Eso es lo que Satanás le ha hecho creer al mundo y eso es lo que creen la gran mayoría, tristemente, de los profesos cristianos en este tiempo. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Cristo magnifica la ley de Dios, ¿dónde? En el Calvario. En vez de abolirla, la magnifica. ¿Sabía usted eso? Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos, otro texto muy importante. Salmo 89 y el versículo 14 nos dice, justicia y juicio son el cimiento. La palabra cimiento, yo lo pongo ahí entre corchetes para aquellas personas que tal vez no saben lo que significa la palabra cimiento, es fundamento. Justicia y juicio, dos cosas. Justicia y juicio son el cimiento o el fundamento de tu trono. Nuevamente la palabra justicia sale a colación en estos textos. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Fíjense bien, hermanos, 4 ingredientes hay allí incluidos en el versículo 14 del Salmo 89 que acabo de citarles. Dos cosas, los primeros 2 ingredientes, justicia y juicio. Y los segundos ingredientes, los 2 segundos, es misericordia y verdad. Van delante de tu rostro. O sea, esos 4 ingredientes forman parte del carácter de Dios. ¿Lo sabía usted, querido hermano y hermana? Vamos a ver qué nos dice el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones que fue escrito por el profeta Jeremías, el capítulo 5 y el versículo 19 nos dice lo siguiente. Mas tú, Jehová, permanecerás ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Tu trono. Ya vimos que el trono está relacionado con su gobierno. Tu trono de generación en generación. Entonces podemos hacernos una pregunta. Si el trono de Dios, que es su gobierno, es eterno, entonces ¿cómo poder enseñar detrás de un púlpito y decir que la ley de Dios fue abolida en la cruz cuando Jesús murió? Si la ley es la base del gobierno de Dios. Imagínese un gobierno sin ley. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos. Sigamos estudiando. Salmo 85 y el versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Qué hermoso versículo. No sé si alguno de ustedes se ha puesto a meditar o a estudiar lo que este versículo significa. Vuelvo y lo leo, hermano, porque es maravilloso este versículo. Nos vamos a dar cuenta que este texto que yo le estoy citando del Salmo 85:10 se cumplió exactamente en la cruz del Calvario. La misericordia y la verdad se encontraron. 2 cosas, 2 ingredientes. Misericordia y verdad. La justicia, nuevamente sale la justicia a reducir, y la paz se besaron. O sea, hay 4 ingredientes en ese texto del Salmo 85:10. Vamos a ver qué dice el siguiente texto del mismo Salmo 85. Salmo 85:11. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Oh, qué hermosos estos textos, hermanos. La verdad iba a brotar ¿de dónde? De la tierra. No se le olvide ese texto. Y la justicia iba a mirar ¿desde dónde? Desde los cielos. Bueno, vamos a empezar a entender esos 2 textos del Salmo 85:10 y el Salmo 85:11. El primero, porque decía el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Bien, la misericordia se reveló
¿en quién? En la muerte de Cristo, queridos hermanos. Si usted no lo sabía, vamos a leerlo. Vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento, el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo era nuestra condición? Estábamos muertos en pecado, o sea, estábamos perdidos eternamente. Nos dio que vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Alabado sea el Señor. Así que nosotros fuimos salvos a través de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero gracias a ¿qué? A la misericordia de Dios. Vamos a ver qué nos sigue diciendo el Nuevo Testamento, el libro de Tito. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque por su misericordia. Ahí está el primer ingrediente del Salmo 85:10. Vamos al segundo ingrediente, porque dice, la misericordia y la verdad se encontraron, ¿verdad? Vamos a ver que el ingrediente número 2, la verdad se reveló ¿en quién? En la vida de Jesús. O sea, ya vimos que la misericordia se revela en la muerte de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, la misericordia de Dios por nosotros pecadores, pero ahora vemos la verdad se revela en la vida de Cristo. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién fue esa verdad que vino a esta tierra? Como decía el Salmo 85 y el versículo 11. Esa verdad que creció en la tierra, ¿quién fue? Jesús, queridos hermanos, que vino en carne y tomó nuestra naturaleza. Vino del cielo. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 1 y el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue ¿qué? Fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién, queridos hermanos? Por medio de Jesucristo. Así que podemos darnos cuenta de que esa verdad que habla el Salmo 85 y el versículo 10 representa ¿a quién? Representa a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. La misericordia y la verdad se encontraron. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Vamos a leer otro texto. Juan capítulo 8 y el versículo 40. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 8 y el versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí. Estas fueron palabras que Jesús le dijo a los líderes de la nación judía. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto a Abraham. ¿Qué decía el Salmo 85:11? La verdad brotará ¿de dónde? De la tierra. O sea, esa verdad que se llama Jesús vino a esta tierra y moró entre nosotros. ¿Vino de dónde? Del Padre. Vamos a seguir leyendo. El tercer ingrediente, la justicia de Dios. Como dice el Salmo 85:10, la segunda parte, la justicia y la paz se besaron. O sea, la justicia de Dios no podía ser anulada. Por eso Cristo tuvo que morir por nosotros, tomando así nuestro lugar. ¿Qué nos dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23? Un texto que ustedes conocen. Porque la paga del pecado, o sea, la recompensa por causa del pecado es ¿qué, queridos hermanos y hermanas? ¿Es la vida eterna? No, es muerte. O sea, muerte física y muerte eterna. Así que por eso es que nosotros tenemos que darle gracias todos los días de nuestra vida. No debemos de cansarnos de darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Porque gracias a Él, queridos hermanos y hermanas, nosotros podemos alcanzar un día el don de la vida eterna. ¿Qué dice el libro de Romanos? Sigue diciendo, Romanos capítulo 5 y el versículo 8, otro extraordinario texto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Cristo tomó tu lugar y tomó mi lugar en el Calvario. Nosotros merecíamos morir, no Jesús. Vamos al ingrediente número 4 de ese texto de Salmo 85:10, que dice, la verdad, la justicia y la paz se besaron. La paz se logró gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Vamos a ver qué nos dice el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1 y el versículo 20. Dice, y por medio de él, o sea, de Cristo, está hablando el apóstol Pablo, por supuesto, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están ¿dónde? En los cielos. ¿Recuerdan? Salmo 85:10. Haciendo que la paz mediante la sangre de su cruz. Qué maravillosas palabras. Así que ese Salmo 85:10 nos llevan directamente ¿a dónde? Nos llevan directamente al Calvario. Y el Salmo 85:11 nos está diciendo que de la tierra iba a brotar esa gran verdad para el mundo, pero la justicia de Dios iba a mirar ¿desde dónde? Desde los cielos. Queridos hermanos y hermanas, en la cruz, Cristo paga la deuda del pecado de la raza humana. Nosotros lo sabemos, ¿verdad que sí? Bien, vamos a ver estas notas que yo tengo ahí en pantalla para que vayamos meditando en ellas. El pecado, cuando entró al mundo, trajo la muerte al ser humano. El pecador debía morir por causa de su transgresión, porque la ley violada exigía la muerte del transgresor. Volvemos a leer Romanos 6:23 para que nos quede bien claro eso en la mente. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es pecado, queridos hermanos? Pecado, dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. O sea, por causa de la transgresión de la ley de Dios, vino ¿qué cosa? El pecado. Y la consecuencia del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Quién eran los transgresores? ¿Fue Jesús el que transgredió la ley de Dios? No, hermanos. Los transgresores fuimos nosotros. O sea, los que merecíamos morir éramos nosotros, porque la ley, al ser violada, exige la muerte del que la transgrede. Por eso Cristo tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario, porque esa ley es eterna, porque es la base del trono de Dios y no se podía anular ni se podía cambiar. Pero Cristo, ¿qué? Nunca pecó. La Biblia dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice Hebreos capítulo 4 y el versículo 15. Siendo que fue el hombre quien pecó y no Cristo, el hombre merecía morir porque la ley violada, que es lo mismo que pecado, pedía ¿qué? La muerte del transgresor, porque ya lo leímos en Romanos 6:23. La paga del pecado, que es transgresión de la ley de Dios, es la muerte. O sea, alguien tenía que morir, queridos hermanos, porque esa ley no se podía cambiar. Pero, como la ley de Dios es inmutable, pues es la base misma de su trono, como lo leímos en el Salmo 89:14, esta no podía ser cambiada ni abrogada para satisfacer las demandas de la ley violada, la muerte del transgresor. Es por eso que Cristo tuvo que venir y morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que en vez de anular la ley de Dios en la cruz, como muchos ministros hoy populares enseñan en el mundo cristiano, al contrario, Jesús exaltó esa ley. Vamos a leer esta declaración tan importante. Escuchen bien. La muerte de Cristo proclamó la justicia de la ley de su Padre al castigar al transgresor. Por eso es que el Salmo 85:11 decía, la justicia mirará desde los cielos. O sea, la justicia de Dios cayó ¿sobre quién? Sobre Cristo Jesús, hermanos.
al castigar al transgresor, al consentir en someterse él mismo a la penalidad de la ley. O sea, Cristo mismo se sometió a la penalidad de la ley, a fin de salvar de su maldición, ¿a quién? Al hombre caído, a ustedes y a mí quien les habla. La muerte del amado Hijo de Dios en la cruz, oigan bien, revela la inmutabilidad de la ley de Dios. Su muerte la magnifica y la honra, y evidencia ante el hombre su carácter inmutable. Joyas de los Testimonios, el tomo 1, páginas 217 y 218. Qué hermosa declaración. Romanos el capítulo 5 y el versículo 12 nos dice, por tanto, como el pecado, y ya sabemos que el pecado es transgresión de la ley, entró en el mundo por un hombre, ese hombre fue Adán, y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué sucedería? ¿Qué hubiese sucedido de esta raza humana si Cristo no hubiese venido nunca a morir por nosotros en la cruz del Calvario? Así que Romanos 5:12 nos está diciendo claramente que por causa del pecado y por causa de un transgresor que se llamó Adán, vino qué cosa como producto del pecado, la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En esos todos estamos incluidos ustedes, quien me escuchan, y este servidor quien les habla. Vamos a ver qué sigue diciendo el libro de Romanos, capítulo 5 y el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, o sea, ese uno solo es Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahí está, mis hermanos, la justicia nuevamente. Así que, ¿cómo poder entonces enseñar y decir que ya la ley de Dios fue anulada? Que ya no tenemos que observarla, que ya no tenemos que guardarla, siendo que esa justicia de Dios es eterna. Por eso dice el Salmo 85:11 que la justicia de Dios iba a mirar desde los cielos. Ah, qué maravilloso ese versículo de Romanos 5:17. Dice ahí claramente que por causa de la transgresión de uno reinó la muerte, pero ahora a través de Cristo reina ¿qué cosa? La vida. Alabado sea el Señor. Una pregunta que sale a colación. ¿Puede el hombre por sí mismo salvarse del pecado? ¿Qué ustedes creen? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. El profeta Jeremías lo plantea de esta forma. Jeremías capítulo 13 y el versículo 23, que nos dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Es imposible que un leopardo mude sus manchas o un etíope su piel. Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Por nosotros mismos, nosotros no podemos cambiar nuestra naturaleza de pecado. Imposible. Noten lo que dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo dando su testimonio en Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19. Y yo sé que en mí, decía Pablo, esto es en mi carne, cuando él habla de la carne, está hablando de su naturaleza carnal. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, la naturaleza carnal, queridos hermanos, es aquella que no ha nacido de nuevo. Es aquella que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Y por lo tanto, no puede cambiar. No puede dejar de pecar. Y es por eso que nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos cambiar nuestra naturaleza. Tiene que haber una obra de carácter celestial que pueda transformar nuestra naturaleza y nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Cuál es la parte de Dios en salvar al hombre de la transgresión de la ley o del pecado, que es lo mismo? Vamos a ver cuál es la parte de Dios, porque en este plan de la redención están unidos la obra de Dios en el ser humano y también el hombre juega un papel importante
en la salvación, si usted no lo sabía. No vayan a pensar de que Dios lo va a hacer todo por ti o por mí y que nosotros nos vamos a cruzar de brazos. Eso lo vamos a ver estudiando tal vez en la segunda parte. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Cuál es la parte de Dios en salvar al hombre de la transgresión de la ley o del pecado, que es lo mismo? Porque pecado es transgresión de la ley, que como dice 1 Juan 3:4. Bueno, número 1, Dios provee el perdón de los pecados al alma arrepentida. Mientras no hay arrepentimiento, no hay perdón, queridos hermanos. 1 Juan, vamos a ver qué nos dice. Capítulo 1 y el versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuánta maldad? De toda maldad. Así que Dios hace una obra completa, queridos hermanos, no incompleta o no parcial. Dios hace una obra completa. No solamente nos perdona nuestros pecados, sino que nos limpia de toda maldad. O sea, al limpiarnos de toda maldad, nos está dando el poder para nosotros no volver a cometer ese pecado o esos pecados. Proverbios capítulo 28 y el versículo 13, noten bien. El que encubre, la palabra encubre quiere decir ocultar o esconder. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué cosa? Misericordia. Y la misericordia, gracias a la misericordia de Dios, viene como producto de esa misericordia el perdón de nuestros pecados. Así que mientras el pecador esconda el pecado, mientras lo cubra, no existirá nunca el perdón de parte de Dios. Ahí ustedes pueden darse cuenta que nosotros también jugamos un papel importante en la salvación de nuestras almas. ¿Cuál es el papel del hombre? Arrepentirse y abandonar el pecado. Dios no va a hacer esa obra por ti. Esa obra viene como producto de un verdadero arrepentimiento. Confesar el pecado y apartarnos del pecado, como dice Proverbios 28:13. Y ese cuadro que estamos leyendo en Proverbios 28:13 lo vemos en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo le pide la herencia a su padre en vida. El padre no tenía derecho a dársela, pero le dio la herencia. ¿Y qué hace ese joven? Se va de la casa de su padre y se va a una tierra lejana. Y allí, pues, en medio de placeres y de delicias y derrocha todo su dinero, etcétera, etcétera. Pero si ustedes notan, en la parábola, el padre nunca va a buscar a su hijo. ¿Por qué nunca va el padre a buscar a su hijo en la parábola? Si el padre amaba a ese hijo, no era que no lo amaba. ¿Qué padre o qué madre no ama a sus hijos? Entonces, ¿por qué en la parábola ese padre nunca va a buscar a ese hijo descarriado? Porque el hijo tenía que arrepentirse de su pecado y volver a la casa de su padre. El arrepentimiento, hermanos, el apartarnos del pecado es una obra que el hombre tiene que hacer. Dios no va a hacer eso por ti. Eso tiene que nacer del corazón. Tenemos que reconocer de que hemos pecado, como ese joven reconoció. ¿Y qué dijo ese joven cuando estaba ya envuelto en ese pecado o en esa vida de pecado y que había caído en lo más profundo? ¿Qué dijo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se dan cuenta que el arrepentimiento vino de parte de ese joven pródigo? No de Dios. Por eso fue que el padre en la parábola, que representa a Dios, nunca fue a buscar a su hijo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no nos puede obligar a nosotros a arrepentirnos, ni nos va a obligar tampoco a abandonar el pecado si es que estamos viviendo en pecado. Eso tiene que salir de nosotros. Colosenses capítulo 1, ¿qué nos dice? Y el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso es que el único que puede perdonar nuestros pecados es Cristo Jesús, es Dios prácticamente. ¿Por qué? Porque fue el único que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Ningún ser humano en esta tierra, ningún prelado de la iglesia, por muy alto que sea su cargo, ningún ministro, nadie en esta tierra tiene la autoridad y la potestad para perdonar el pecado a otro ser humano.
Solo Cristo Jesús. Vamos a ver qué dice esta declaración. Hermosa declaración. En un hermoso libro que se llama El deseado de todas las gentes. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Alabado sea el Señor. Qué hermosa declaración. El deseado de todas las gentes, página 16 y página 17. Número 2. ¿Cuál es la obra que Dios ha de hacer en el plan de la salvación? Número 2. Dios le da al hombre, ¿qué cosa? El Espíritu Santo para que obedezca su ley. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de Cristo Jesús en nuestras vidas, nosotros nunca podremos obedecer la ley de Dios. Estaremos pecando una y otra vez. ¿Qué dice el libro de Primera de Pedro? Noten cómo dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Esa palabrita obediencia la odia Satanás. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que la obediencia es posible en la vida de cada uno de nosotros, pero ¿gracias a quién? Gracias al poder del Espíritu Santo obrando en tu corazón y obrando en mi corazón. O sea, Cristo Jesús morando en tu vida y en mi vida. Estamos hablando de un hombre que se llamó el apóstol Pedro. Todos estos discípulos de Jesús entendieron lo que era el Evangelio. Mientras estuvieron con Jesús 3 años y medio de ministerio en esta tierra, ellos no entendían las características del reino de Jesús. Pero después lo entendieron gracias al derramamiento del Espíritu Santo en ocasión del Pentecostés. Hay muchos cristianos hoy que llevan años en la iglesia, 20, 30, 40, 50, 60, toda su vida en la iglesia, y tal vez siguen sin entender lo que el Evangelio significa. Primera de Juan, vamos a ver qué nos dice otro apóstol que también entendió lo que es el Evangelio. Primera de Juan capítulo 3 versículo 24. Dice, y el que guarda sus mandamientos. No dice el que tal vez pueda guardarlos, no. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu. Espíritu está en mayúscula, no en minúscula. Está hablando del Espíritu Santo. Por el Espíritu que nos ha dado. Qué hermosas palabras. ¿Entendemos nosotros este lenguaje bíblico? O sea que la Biblia nos está diciendo claramente que tú y yo sí podemos guardar la ley moral de Dios, que es la base de su trono. Pero para poder guardarla, tenemos que tener el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. ¿Qué dice el libro de Juan? Sigue diciendo Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, ahí está en mayúscula, no está en minúscula, está hablando del Espíritu Santo. Estas son palabras de Jesús a sus discípulos. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Por supuesto que no le ve ni le conoce porque el mundo está en abierta rebelión. Las personas que están transgrediendo la ley de Dios no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Por eso no lo ven ni lo conocen. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué hermosa promesa. Otro libro muy hermoso que se llama El Discurso Maestro de Jesucristo. Dado que la ley del Señor es perfecta y por lo tanto inmutable, es imposible que los hombres pecaminosos satisfagan por sí mismos la medida de lo que requiere. Por eso que decía Jesús que el Espíritu Santo no puede todo el mundo tenerlo, porque los que están viviendo en transgresión, los que están viviendo en el mundo, no lo conocen ni lo ven. Pero noten cómo sigue diciendo esta declaración. Por eso vino Jesús como nuestro Redentor. Era su misión al hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina, ponerlos en armonía
con los principios de la ley del cielo. Aquí está hablando de un término muy importante, que la misión de Jesús al hacer a los hombres partícipes de la naturaleza, partícipes de la naturaleza divina, iba a ponerlos en armonía con los principios de la ley del cielo. Cuando renunciamos a nuestros pecados, oigan bien, como el hijo pródigo, y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la ley es ensalzada, o sea, ensalzada en nuestras vidas. El discurso maestro de Jesucristo, página 47. ¿Qué sucedió cuando el hijo pródigo, queridos hermanos y hermanas, llegó a la casa de su padre arrepentido cuando había abandonado su pecado? ¿Qué fue las primeras cosas que dijo el padre? Dijo, traer el mejor vestido y vestirle. O sea, ese vestido en esa parábola representa el manto de la justicia de Cristo. Nosotros no vamos a ser vestidos de ese manto de la justicia de Cristo mientras todavía estemos viviendo en delitos y pecados. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, y al arrepentirnos, el arrepentimiento, no solamente decir, Señor, perdóname que te fallé. No, el arrepentimiento involucra abandonar el pecado en nuestras vidas. Punto número 3. Mire todo lo que Dios puede hacer para salvarte a ti y salvarme a mí. Solo Dios tiene el poder para cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Oigan bien, solo Dios, ninguna iglesia, ningún prelado de iglesia, ninguna creencias religiosas que tú puedas creer pueden cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne, o mi corazón de piedra por un corazón de carne. Solo Cristo Jesús morando en tu vida. Vamos a ver qué nos dice el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículos del 25 al 27 nos dice lo siguiente. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de cuántas inmundicias. De todas vuestras inmundicias. No dice de algunas, de todas. ¿Lo creemos de verdad, mis queridos hermanos? Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Oigan bien, yo pongo ahí entre corchetes, solo Dios puede hacer esta obra en el ser humano. Solo el Señor. Y os daré un corazón de ¿qué? De carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa, queridos hermanos? Lo que hemos estado hablando. Mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, o sea, en mis mandamientos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Contenidas en estos textos de Ezequiel 36, del 25 al 27. Y para que Dios pueda poner el Espíritu Santo en nuestros corazones, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 32, tenemos que estar viviendo en obediencia, no en rebelión, no en transgresión de la ley de Dios. Juan capítulo 1, noten cómo lo plantea Juan. Dios quiere darte un corazón de carne, quiere darme a mí un corazón de carne en esta hora. Juan 1:13 dice, los cuales refiriéndose a nosotros, por supuesto, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de qué? De Dios. ¿Entiendes, querido hermano y hermana, lo que significa la palabra engendrado o engendrada? Tú y yo fuimos engendrados, pero como dice ahí Juan 1:13, no fuimos engendrados de sangre o de voluntad de carne. No, fuimos engendrados por Dios. ¿Y qué significa eso, la palabra engendrado? Yo lo busqué en el diccionario. Mire la definición que da el diccionario de la palabra engendrar. Ahí ustedes lo ven en pantalla. Engendrar significa dar vida a un nuevo ser. Dar origen, los padres, a un nuevo ser, de acuerdo al diccionario real de la Academia Española.com. O sea, un diccionario que usted puede encontrar en el internet. Eso es lo que significa la palabra engendrar. Nosotros fuimos engendrados, y al ser engendrados tenemos que nacer ¿de qué? De nuevo, queridos hermanos, si hemos sido engendrados por Dios. Noten lo que dice el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 15, ¿qué nos dice? Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio de ¿qué? Del Evangelio.
¿Se acuerdan el texto que leímos al principio de Romanos 1:17? Que en el Evangelio se revela ¿qué cosa? La justicia de Dios, o sea, la justicia de Cristo. O sea, la persona que dice que cree en el Evangelio ha sido engendrado por Dios. O sea, ya no es la misma persona que era antes. No puede seguir siendo la misma persona que ha sido antes desde el primer día que puso un pie en la iglesia o que empezó a conocer las cosas de Dios. Engendrar significa nacer de nuevo. Primera de Pedro, noten lo que dice el apóstol Pedro. Todos estos hombres entendieron, queridos hermanos y hermanas, lo que era el Evangelio. Eran hombres indoctos, pescadores, gente humilde. No fueron a una universidad, no estudiaron en colegios de teología. No, nada de eso. No tuvieron doctorado ni siquiera. Pero entendieron lo que es el Evangelio. Eso es lo que usted y yo necesitamos entender hoy si queremos algún día entrar al reino de los cielos. Primera de Pedro 1:23, ¿qué nos dice? Siendo renacidos, ahí está la palabra renacer, es volver a nacer. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que es a través del Evangelio, que vive y permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Ustedes ven ahí esa foto, queridos hermanos. Es una foto del vientre de una mujer con un nuevo ser allí, tomando forma y casi a punto ya prácticamente de nacer. Eso es engendrar. Ese óvulo de la mujer fue engendrado por el espermatozoide de un hombre en su debido momento de el desarrollo de ese bebé. ¿Y qué vino como producto de ese óvulo ser engendrado? Vino ese nuevo ser que ha de nacer en este mundo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, noten cómo dice, todo aquel que es nacido de Dios, volver a nacer, queridos hermanos. Eso es lo que significa engendrar. No practica ¿qué? El pecado, porque la simiente, esa palabra simiente en griego es esperma. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabras tan profundas! Queridos hermanos, esa simiente, esa esperma, da una nueva vida. ¿Qué es lo que fecunda el óvulo de la mujer? ¿No es el espermatozoide del hombre? Y como producto de ese óvulo fecundado no viene a este mundo un nuevo ser, un bebé. Queridos hermanos, nosotros necesitamos ser ¿qué? Tener esa experiencia, nacer de nuevo y permitir que esa simiente de Dios more en nuestros corazones para que nos dé el poder para vivir una vida de obediencia perfecta a Dios diariamente, no solamente los fines de semana cuando vamos a la iglesia, diariamente, y así podemos obtener la victoria sobre nuestros pecados. Segunda de Pedro, volvemos a Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de ¿qué cosa? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, ustedes y yo ya no podemos seguir teniendo nuestra vieja naturaleza. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo espiritualmente hablando, por supuesto. No podemos seguir poseyendo nuestro mismo carácter. Esa vieja naturaleza, ese viejo hombre o esa vieja mujer tiene que desaparecer de nosotros. Tiene que morir, como decía el apóstol Pablo. Tenemos que adoptar ahora la naturaleza divina, o sea, la naturaleza de Cristo. Tanto el apóstol Juan como el apóstol Pedro fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Ambos pasaron por la experiencia del nuevo nacimiento. Juan era un hombre que ambicioso, carente de amor, y Pedro impulsivo y de un carácter explosivo. Estos hombres experimentaron en su vida lo que todo creyente, todos nosotros, sin excepción de ninguno de nosotros, debe experimentar si desea algún día
heredar el reino de los cielos, a saber, el nuevo nacimiento. En Jesús podremos vivir esa experiencia. Ahí ven esa foto en pantalla, una tremenda entrevista. Para mí esto ha sido el mejor sermón que Cristo predicó en esta tierra, fue esta entrevista que tuvo con ese líder, ese miembro del Sanedrín judaico que se llamó Nicodemo. Y las palabras que Jesús le dijo a ese hombre allí en esa entrevista nocturna, las vemos allí en Juan capítulo 3, versículos 3 y 5, que nos dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ahí está el nuevo nacimiento, ahí está engendrar, hemos sido engendrados, queridos hermanos, necesitamos ser engendrados para poder volver a nacer. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claramente, la Biblia es clara. Yo no puedo quitarle ni añadirle lo que está en la palabra de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús, nuevamente le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Queridos hermanos, ¿qué le decía Jesús a sus discípulos como lo leímos en Juan capítulo 14? El mundo allá afuera no conoce el Espíritu Santo porque no lo tienen. Pero nosotros, que hemos venido al conocimiento del Evangelio, nosotros necesitamos hoy más que nunca dejar que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo va a crear ese nuevo ser en nosotros. Vuelvo y lo repito, hermano, miren, ningún colegio de teología, ninguna universidad prestigiosa, ninguna iglesia en esta tierra, ningún credo, ningún prelado de iglesia, ningún ministro, nadie puede hacer ese cambio en tu vida, solamente el Espíritu de Dios. Noten esa hermosa declaración que vamos a leer a continuación. La fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. La vida del cristiano, oigan bien, no es una modificación o mejora de la antigua, no es mejorar ciertas cosas, sino ¿qué cosa? Sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio, oigan bien, queridos hermanos, puede ser efectuado únicamente, no importa que usted lleve 50, 60 años en la iglesia, este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz ¿de quién? Del Espíritu Santo. El deseado de toda la gente, es página 143. Qué hermosa declaración. Pregunta, queridos hermanos, ¿cuál es la parte del hombre en el plan de la salvación? Entonces, ya vimos cuál es la parte de Dios. Espero que usted haya apuntado cada uno de esos pasos. Y entonces ahora viene esta pregunta a colación que ustedes ven ahí en pantalla. ¿Cuál es la parte del hombre en el plan de la salvación? Yo sé que usted está ansioso por saber cuál es esa parte. Pero bueno, esa parte la vamos a ver esta tarde con el favor del Señor. Así que les invito, por favor, de que no me fallen, de que hagan planes para estar nuevamente en línea. Recuerde, a partir de las 2:30 de la tarde, con el favor del Señor, estaremos de nuevo en vivo. Y así vamos a poder estudiar cuál es la parte del hombre en el plan de la salvación. Cristo lo ha hecho todo por nosotros, queridos hermanos. ¿Qué más podemos pedir de Jesús? Cristo está dispuesto a darte todos los tesoros celestiales. Por eso Él quiere entrar a tu corazón, quiere entrar a tu vida, como aparece esa imagen allí en pantalla. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere entrar en íntima comunión contigo. ¿Lo dejarás entrar? ¿O prefieres seguir viviendo una vida alejada de Dios? Una vida sin esperanza. ¿Te gustan las cosas de este mundo? ¿Te atraen más las cosas de este mundo que las cosas celestiales? Las cosas celestiales son eternas. Las cosas de este mundo son pasajeras. En este mundo no hay felicidad. En este mundo no hay paz. En este mundo nunca vamos a obtener el gozo de la salvación que solo Cristo nos puede dar. ¿Qué tienes que hacer?
Bueno, vamos a estudiarlo esta tarde. Esta tarde vamos a ver cuáles son los pasos que el ser humano debe de dar para experimentar en su vida la experiencia del nuevo nacimiento. O sea, Cristo quiere engendrarnos a través del Evangelio para nosotros volver a nacer y poder ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. No podemos seguir viviendo en pecado. No podemos seguir albergando los mismos rasgos de carácter que hemos albergado por años y años y años. No, mis queridos hermanos, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, porque nuestros caracteres, nuestras vidas deben reflejar el carácter de Cristo si queremos algún día ser partícipes de el reino de los cielos, de esa herencia que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos. Así que les espero esta tarde con el favor del Señor. Recuerden, a las 2:30 estaremos dándonos cita nuevamente para estudiar la segunda parte de este importantísimo tema. Voy a terminar entonces con una palabra de oración. No sé, señor director, si tenemos algunas peticiones. Vamos a pedir al señor director que prepare esas peticiones para así poder orar por ellos. Recuerden, envíen sus peticiones. Nosotros tenemos una lista de peticiones que estamos orando diariamente. Este servidor, junto con un grupo de hermanos, estamos teniendo cultos todos los días, por la mañana y por la tarde. Muchos hermanos se conectan de diferentes países, desde Costa Rica, Nicaragua y otros países o otros lugares más de este gran territorio de Estados Unidos. Y tenemos un culto diario, un maravilloso estudio de la palabra de Dios. Oramos por esas peticiones, queridos hermanos, y el Señor está contestando muchas de estas peticiones para la gloria y la honra del Señor. Así que no tengan pena, escríbanos. Recuerden de escribirnos también a nuestro canal. No sé si el señor director ha de poner allí la dirección de nuestro apartado postal para que así ustedes puedan escribirnos también. Allí aparece en pantalla nuestra dirección y nuestro apartado postal, nuestro ministerio, queridos hermanos, para que ustedes puedan escribirnos, nos puedan decir sus opiniones en cuanto a esta programación, si estos temas están siendo de gran bendición para cada uno de ustedes o no. Apunten allí la dirección para que así ustedes puedan, desear escribirnos. Nuestra hermana Iris Polanco está pidiendo oración por Antonio Trinidad, por el hermano García y por Mercedes Zapata. Están enfermos en el hospital. Así que vamos a orar por estas personas, queridos hermanos. Y aquellos que me puedan acompañar, voy a ir de rodillas entonces para terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, quiero darle las gracias, Señor, en esta hora por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque a través de la muerte de Cristo Jesús y su resurrección, el Espíritu Santo nos ha sido dado para que este Espíritu engendre en nosotros un nuevo ser, que es Cristo Jesús. Padre, en esta hora nosotros queremos suplicarle de todo corazón que nosotros podamos ser engendrados a través del poder de Cristo, a través del poder de su palabra, a través del poder del Evangelio, y podamos ser transformados y podamos reflejar en nuestras vidas el carácter puro de Cristo Jesús. Donde quiera que nosotros vayamos, en el hogar, en la iglesia, en nuestros lugares de trabajo, donde quiera que estemos, Señor, podamos reflejar ese carácter de Cristo. Y usted así, Señor, pueda remover de nosotros ese carácter pecaminoso, impulsivo, que teníamos antes de conocer el Evangelio. Oramos, Señor, para que ese nuevo ser que ha sido engendrado a través del poder del Evangelio pueda reflejarse en nuestra vida y podamos vivir vidas santas y puras delante de sus ojos. Señor, aquí nos ha llegado una oración de petición, una oración, Padre Celestial, que le elevamos en estos momentos al trono de la gracia. Oramos por estos hermanos, el hermano Antonio Trinidad, el hermano García y la hermana Mercedes Zapata. Están enfermos en el hospital, Señor. Oh Padre Celestial, usted conoce quiénes son.
Usted sabe, Señor, que estas personas, Señor, necesitan de su amor y de su gracia. La hermana Ana García. Oramos por ellos, Padre, que usted los pueda visitar en la cama del hospital, donde quiera que se encuentre en estos momentos. Padre Celestial, usted es el médico por excelencia y sabemos que usted tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. Si es su voluntad, Señor, permita que estas personas puedan recuperarse de esa enfermedad que ellos puedan tener. Oramos, Señor, para que usted ponga su mano de amor y de misericordia sobre ellos y que estas personas algún día, si no son creyentes tal vez, puedan conocer a Cristo como su Salvador personal. Gracias por escucharnos, Señor. Pedimos su bendición y, Padre, si es su voluntad, tráiganos de regreso nuevamente esta tarde para poder estudiar y terminar el estudio tan importante de este tema que usted tiene para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, queridos hermanos, me despido de cada uno de ustedes. Espero de que me acompañen nuevamente esta tarde, como les dije, a las 2:30 de la tarde, con el favor del Señor. Espero de que este mensaje nos ayude a reflexionar, nos ayude a pensar y nos demos cuenta, queridos hermanos, que hoy más que nunca necesitamos nacer de nuevo para algún día poder ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.